salud y algo más. Y hoy en Salud y Algo Más nos acompaña la doctora Yexali Fernández, neurocirujano. Nuestro tema, enfermedad Arnold-Chiari. ¿Cómo se produce, síntomas, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? Tomás Machado, urólogo, nos acompaña también el día de hoy y vamos a hablar sobre el cáncer de próstata y de testículo. Cómo se produce, factores de riesgo, síntomas y cómo lo podemos tratar actualmente. Yoliángel Rivas, consteladora familiar, nos visita para hablar sobre En busca de tus huellas, conociendo a tu abuela materna y reconectarnos con la energía femenina. Daniel Fagundes, médico estético, también estará con nosotros para hablar sobre los beneficios del plasma rico en plaquetas. Hola, hola, muy buenos días, feliz inicio de semana. Les saluda a esta hora 9 de la mañana Claudia Montes en nombre de todo el equipo técnico y de producción, quienes a esta hora les llevarán un programa de 1 hora completamente cargada de información en materia de salud. Recuerde que usted desde ya puede interactuar con nosotros a través de nuestra mensajería de texto 0414-187-9364 o nos puede ubicar a través de nuestro Instagram como @salud y algo más de piso. Y comenzamos nuestro programa con la doctora Yexali Fernández, neurocirujano. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Hola Claudia, gracias por la invitación a tu programa. Igualmente debemos agradecer en nombre de todo nuestro equipo de producción por el apoyo que nos prestó durante nuestra modalidad del trabajo desde casa, que siempre estuvo ahí brindándonos ese apoyo, aportando información a través de esos videitos que sirvieron, por supuesto, a muchas personas. Así que súper agradecida. Encantada de ayudarlos en materia de salud y de información. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad Arnold-Chiari, pero hay muchas patologías que se desconocen actualmente y son esas personas que van al consultorio y le dicen, doctora, pero es que no sé qué tengo. Pero en el caso de esta patología en sí, Arnold-Chiari, ¿cómo se produce esta enfermedad, doctora? La malformación de Arnold-Chiari es una anomalía congénita en el cual la parte posterior de la cabeza o la parte de atrás de la cabeza tiene poco espacio, tiene poco desarrollo y las estructuras nerviosas que se ubican en esa zona, que es el cerebelo, se va a desplazar por debajo de lo que se llama el foramen magno en vista de que no tiene suficiente espacio. Y entonces la parte inferior del cerebelo, que se llaman las amígdalas cerebelosas, se ubican donde estaría la médula cervical, tallo cerebral y comprime la estructura. Entonces no solo está en presión el cerebelo que está en esta zona que no tiene el tamaño suficiente, sino que además está la parte inferior comprimiendo el tallo cerebral y las estructuras de la médula espinal. Esta patología, doctora, tocó un punto súper importante porque va como dividida como por etapas, ¿es cierto? Sí, está un Chiari tipo 1, que es el más frecuente. Este es cuando hay el descenso de estas amígdalas cerebelosas, pero la sintomatología se presenta en la adolescencia o en el adulto joven. El Chiari tipo 2 son entidades un poco más severas, donde no solo está la malformación del descenso del cerebelo, sino que también se encuentra asociado a patologías ya en la formación de la columna. Hay una ausencia de la parte posterior de la vértebra en los niños y es el cesaquito que se denomina mielomeningocele, o hay ausencia de la formación del cerebelo. Recordemos que el Arnold-Chiari es un defecto congénito, el paciente nace con eso. Es una falla en el desarrollo de ese sistema nervioso central en la embriogénesis. Y puede, por ejemplo, como usted lo menciona, como es algo congénito, el niño crecer con esta enfermedad y no tener algunos riesgos a futuro, doctora. Si es un Chiari tipo 1, que es cuando solamente existe ese defecto en el tamaño de la fosa posterior, esta persona puede estar con esta anomalía y no presentar síntomas, si es un Chiari tipo 1.
pudiese ser desencadenante un traumatismo o a medida que avanza la edad ya la presión le va a dar los síntomas como una cefalea. Si es el Chiari tipo 2, ya el niño nace con esa espina bífida, nace con el mielomeningocele y eso ya se ve en el nacimiento, que nace con ese saquito y eso amerita su resolución quirúrgica. Doctora, las causas, ¿por qué se desarrolla, y como usted lo decía, que es algo congénito, por qué se desarrolla esta patología? El paciente nace con esta entidad. Es una alteración en el desarrollo y la formación del sistema nervioso. Es decir, que puede ser hereditario o puede ser por carencia nutricional. Ácido fólico, vitamina B12, de esta mamá embarazada que no tiene suficiente aporte nutricional. También se habla de las radiaciones o aquellas personas epilépticas, tratamientos antiepilépticos, que van a influir en el desarrollo de este sistema nervioso central. Una vez que ya el niño nace con esta patología en sus inicios, como usted lo destacó, puede ser asintomático, no puede reflejar esos síntomas, pero ya una vez que se empieza a manifestar, ¿cuáles son esos mayormente los que se presentan? Como en la parte posterior o en esa zona hay muchas estructuras, entonces el paciente tiene muchos síntomas inespecíficos que a veces no los identifica. Okay. Pero el signo por el que el paciente va mayormente a la consulta es una cefalea predominio occipital de fuerte intensidad que no calma con ningún analgésico. O sea, que son esos pacientes que dicen, doctor, es que tomo y tomo pastilla y nada me quita nada el le dolor. calma. Okay. O aquellos pacientes que con realizar un esfuerzo físico ya tiene la cefalea, o al toser, estornudar. También se puede presentar dolor cervical asociado al dolor de cabeza, okay, alteraciones de la sensibilidad, parestesias, hormigueo, adormecimiento en las manos. Aquellas personas que te llegan, doctora, yo escribía bien y ahora no puedo sostener el lápiz para escribir. Puede tener también trastornos de la visión, pero los síntomas van a depender del grado de compresión, okay, que se tenga en esa estructura. A mayor compresión, mayor compromiso, mayor riesgo y mayor discapacidad en esta persona. Claro. Doctora, ¿esta patología denominada Arnold-Chiari afecta más a los adultos o a los niños? Ahí afecta cualquier entidad, okay, tanto mujeres y hombres, pero los porcentajes hablan de que esta patología se da en niñas y mujeres con mayor incidencia que los hombres. E igualmente se puede presentar el Chiari 1 en adolescentes, okay, y adultos jóvenes, y en los niños, que es cuando ya tiene su espina bífida. Doctora, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? El Arnold-Chiari se debe realizar un buen examen físico neurológico en vista de que los síntomas son muy inespecíficos. Son ese paciente que va a diferentes consultas y no le logran determinar qué es lo que tiene. Se debe realizar con imagen, una resonancia magnética que evidencie la ubicación cuando tenemos una sospecha de que ese paciente, okay, tiene un Arnold-Chiari. Se realiza una resonancia magnética, se ubican las estructuras de la fosa posterior y se determina si estamos en presencia de un Arnold-Chiari o no. También se puede diagnosticar por ecografías de los trimestres de embarazo. Ya se va a ver una espina bífida, ya se va a ver que ese niño ya viene con hidrocefalia o con cualquier anomalía neurológica. Y en ese caso, ¿cuáles son esas medidas que se deben tomar cuando se diagnostica en el proceso de embarazo, en esa etapa de algún desarrollo de la madre? Cuando ya viene con la anomalía o cuando ya ese bebé presenta una malformación, ya es un defecto genético, ya es un defecto, claro, propio de ese bebé. Y bueno, la madre, no hay manera de revertir ese proceso. Una vez en el nacimiento, ya y pasado un lapso prudencial para la cirugía, porque esos son pacientes que ameritan resolución quirúrgica, corrección tanto de la hidrocefalia si la presenta, como de ese defecto del tubo neural, cerrarlo y corregir el mielomeningocele. O sea, es responsabilidad del especialista detectar y a su vez informar a la paciente del desarrollo de lo que se está presentando para, sí, tomar las medidas luego. Sí, que la madre esté informada de que ese bebé ya viene con ese defecto y que en la etapa del nacimiento ese bebé puede ameritar resolución quirúrgica, porque si no está en cuenta de esto y ese paciente amerita una resolución neuroquirúrgica, va a ser un shock
Claro. En cuanto a conocer, aparte de que ya el bebé viene con, es un poco llamativo ese saquito en la parte posterior, que es líquido cefalorraquídeo, es médula espinal, y eso ya genera un shock a la mamá al ver a su bebé así. O sea, que al nacimiento ya es evidente. No, sí, al nacimiento ya es evidente, ya él nace con ese defecto y eso debe cerrarse lo más pronto posible para que la hidrocefalia no progrese o el déficit que pueda tener. Usted habla de un tratamiento quirúrgico, pero ¿cuál es la forma en sí de poder tratar lo que es esta patología, doctora? No hay un manejo médico conservador, que es lo que llamamos que no se opera. Cuando nosotros hablamos, no, ese paciente es de manejo médico, es que no lo vamos a operar. Este caso es quirúrgico. Hay que ampliar la fosa posterior y descomprimir, porque es algo ya anatómico. Entonces, si yo te mando un manejo médico, no vas a calmar porque tienes el problema anatómico allí y la compresión de la estructura. Entonces, indiscutiblemente, este paciente necesita una cirugía donde se amplía la parte posterior de la cabeza y se libera la tensión. Además de que se libera también ciertas como tabiques que se forman allí que condicionan a que haya hidrocefalia en el paciente adulto también. Doctora Yexali Fernández, neurocirujano, conversábamos sobre la enfermedad Arnold-Chiari. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos puede dejar algún número de contacto y cómo podemos ubicarla a través de las redes sociales. Bueno, estamos ubicados en el Urológico de San Román. Consultas abiertas con las medidas de protección ahorita en tiempos de pandemia y COVID, y estamos ubicados en la clínica IDET en Altamira, y los teléfonos 0424-164-1929 y la red social @tuneurosalud. Gracias por acompañarnos. Amigos, nos corresponde marcar a nuestra primera pausa, pero al regreso nos acompaña el doctor Tomás Machado, urólogo, y vamos a estar conversando sobre el cáncer de próstata y de testículo, cómo se produce, cómo podemos diagnosticarlo, el tratamiento, y recuerden que si usted tiene dudas, preguntas a través de nuestra mensajería de texto 0414-187-9364. Salud y algo más de piso, y unos minuticos, pero ya volvemos.